pues ¿cuál fue nuestra posición ante esta pandemia? ¿Cuál fue nuestra posición cuando hubo la crisis económica aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo actuaron los cristianos? ¿De qué nos sirvió el haber cruzado por esa experiencia? Ahora hablando de la pandemia específicamente, ¿aprendimos algo? ¿Sí? ¿Crecimos espiritualmente? ¿Cambiamos hábitos? Se supone que todas estas cosas comenzaron a fluir y a crecer cuando nosotros nos encontramos bajo presión. Y creo que esta prueba debió producir definitivamente buenos frutos, porque ese es el propósito de las aflicciones, que puedan de nosotros, dice la Escritura, dijo Jesús, que el árbol bueno no da frutos malos, y el árbol malo es imposible que dé frutos buenos, ¿sí? Entonces, y el árbol es conocido por su fruto. Entonces se supone que en medio de la crisis, en medio de una presión social, mundial, como las que estamos viviendo, y lo que viene, lo que nos espera, el cristiano tiene que florecer, el cristiano tiene que producir, el cristiano, lo vamos a ver más adelante, tiene que marcar la diferencia. Así que hay algunas preguntas que derivan de estos acontecimientos y sin duda deben ser todas contestadas. Por ejemplo, ¿qué son las aflicciones? ¿O qué piensa Dios de la aflicción? ¿Tendrán un propósito bueno para nosotros? ¿O Dios solamente permite las aflicciones para hacernos sufrir? Porque hay personas que creen eso, ¿no? Estás pasando por alguna aflicción en este momento y si tú dijeras que sí, ya sabes cómo tratar con ella, ya sabes cómo lidiar con esa aflicción. Verán, hermanos, el mundo en general nunca entenderá que la aflicción es un sufrimiento que vale la pena. Así como lo oyen. La aflicción es un sufrimiento que vale la pena, es decir, que puede desencadenar en algo bueno. Increíble, ¿verdad? Pero así es. Incluso muchos cristianos tampoco logran entender esto porque ellos se hacen preguntas como ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué a nosotros si somos tus hijos? ¿Por qué a nosotros si hemos creído en ti? O si Dios es bueno, ¿por qué permites tanto dolor? O si existiera Dios, no existiría el sufrimiento. O ¿por qué si soy un hijo de Dios, permite que me encuentre postrado en esta cama de este hospital? ¿Por qué si yo soy hijo de Dios, estoy sin trabajo? ¿Por qué si yo soy un hijo de Dios, permitió que yo sufriera este accidente? Etcétera, etcétera, etcétera. Quizá algunos de ustedes en algún momento en su caminar con Dios se han hecho esta clase de preguntas. Y bueno, es que el ser humano pues nunca va a lograr obtener la respuesta a todos estos cuestionamientos porque nuestra mente es muy limitada y está muy lejos de comprender la mente de Dios. Por eso Dios mismo dijo, espérense tantito, mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Amén. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, a veces el cristiano no logra entender la mente de Dios derivado de eso, pero la Biblia, que es la voz de Dios, que es la palabra de Dios, sí tiene respuesta a todos estos cuestionamientos. Y lo primero que nos dice la Biblia es que los sufrimientos no deben sorprendernos. Los sufrimientos no deberían sorprender o causar sorpresa a un cristiano. ¿Dónde dice eso su palabra? En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Y dice el apóstol Pedro, amados, no se sorprendan. Escuchen bien, amados, no se sorprendan. Esta palabra sorprender es un verbo griego que se escribe con X, genizo, que significa no ser afectados. También significa no ser afectados como si fuera una novedad. Entonces Pedro está diciendo, amados, no se afecten como si esto fuera algo nuevo. ¿De qué? Dice Pedro, del fuego de prueba. Y esta frase usa la palabra peirasmos, que significa un examen. Es la palabra prueba
Es la palabra griega peirasmos, que significa examen. Entonces Pedro dice, no se sorprendan del examen que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino más bien gozaos por cuanto sois participante, oigan, de los padecimientos de Cristo. De Cristo. Para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Entonces, es bien interesante lo que Pedro está diciendo, porque cuando él nos dice, no se sorprendan, si ustedes estudian su Biblia y si a ustedes les gusta ver las palabras originales, en qué tiempo está, cómo está escrito, nos damos cuenta que este es un imperativo. ¿Y qué es un imperativo? Un imperativo es una orden, lo cual significa que Dios nos está ordenando algo. ¿Qué es lo que Dios nos está ordenando? Que las aflicciones, según la definición, no nos afecten. ¿No nos afecten qué? Porque sí afectan mi economía, porque sí afectan mi salud, porque sí afectan mis emociones. De repente nos desestabilizamos. Bueno, Pedro dice que todo eso va a suceder porque somos seres de carne y hueso, pero que no nos afecten más bien los aspectos más importantes. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes? Número 1, nuestra fe. Número 2, nuestra confianza en Dios. Y número 3, nuestro carácter. Entonces Pedro está diciendo algo muy importante, que cuando venga el fuego de la prueba, nosotros no deberíamos ser afectados en nuestras convicciones. No deberíamos ser afectados en nuestro caminar con Dios, en nuestra fe. No deberíamos ser afectados en esa confianza que hoy tenemos en Él, que muchos la pierden cuando vienen los problemas. Cuando llegó el virus, estaban tronándose los dedos. ¿Cuándo saldrá la vacuna? ¿Y cuándo saldrá la vacuna? Hay gente que con todo y vacuna está muerta hoy. Y es que no podemos poner nuestra confianza en una vacuna. Y no estoy diciendo que no te vacunes, eso es decisión de cada quien. Te vacunas o no te vacunas, es tu convicción. Pero yo te estoy diciendo que debes poner tu confianza en Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. No debe alterar tu confianza, no debe alterar tu carácter, porque cuando viene la presión, ¿verdad? El carácter es lo primero que sale a relucir. Decía un predicador que todos tenemos dentro de nosotros un toro bravo. Que cuando todo está bien, el trabajo va bien, la economía va bien, el país va bien, la familia va bien, todo está bien, ese toro bravo está dormido. Pero cuando algo sale mal, dice que el toro se despierta, ¿verdad? Y altera nuestras emociones, altera nuestra conducta. ¿Qué pasó ahí? Que como cristianos no hemos entendido que la tribulación o la aflicción son pruebas que Dios permite para ciertos propósitos. Ahora, ¿qué es una prueba? ¿Y sabías que esta pandemia fue una prueba para los cristianos? ¿Sí? Fue una prueba. No tienes que verlo, hay quienes andan atando el espíritu de coronavirus, cuando Dios mismo permitió como una prueba para nosotros. Entonces, ¿cómo puedo yo reprender algo que Dios permite? ¿No? Entonces, más bien nosotros debemos ubicarnos en lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, número 1, una prueba es el proceso de evaluar la calidad o valor de algo o de alguien. O sea que esta prueba que hoy estamos pasando a nivel mundial, más tus pruebas personales, las que tú tienes, tu trabajo, en tu familia, donde sea, son procesos que van a evidenciar a corto plazo tanto tu calidad como tu valor como iglesia. O sea, las pruebas son para ver realmente de qué está hecha la iglesia. Si eres una iglesia débil o eres una iglesia fuerte. Si eres una iglesia que confía en Dios o eres como el chocolate que cuando le da un poco de calor se derrite. Para eso son las pruebas. Ahora, hay 3 palabras griegas principales en el que el Nuevo Testamento traduce como prueba y tienen diferentes matices en su significado. Sin embargo, todas revelan el propósito de Dios que hay detrás del sufrimiento. La primera palabra griega es dokimion. Esta palabra significa fe probada.
Doquimio, fe probada. Esta es una evaluación en la que se manifiesta si la fe de la iglesia es auténtica. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice así: para que sometida a prueba vuestra fe. Ahí está. Doquimión o doquimión, fe probada. Dice Pedro, tu fe debe ser sometida a prueba. Y tu fe es mucho más preciosa que el oro. El oro, aunque es perecedero, se debe probar con fuego, se debe meter en el fuego. ¿Para qué? Para purificarlo, para quitarle toda impureza. Así con nuestra fe, dice Pedro, para que nuestra fe, cuando se ha quitado esa impureza, esas cosas que no deben estar en el cristiano, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, el apóstol Pedro, porque él dice para que sea sometida a prueba vuestra fe, y después dice que va a ser ¿con qué? ¿Con qué va a ser sometida a prueba nuestra fe? ¿Trajeron su Biblia? ¿Sí? A ver, enséñenme su Biblia, por favor. ¿Sí? Ok, el que no la trajo, acérquese a un cristiano, por favor, y pídale que le comparta. Ok, dice Pedro que nuestra fe va a ser probada con fuego. Con fuego. Y el fuego se refiere a las aflicciones. Esta frase, que se prueba con fuego, otra vez, para los que les gusta estudiar el origen de la palabra prueba es un verbo. Es un verbo que está escrito en pasivo, que significa que Pedro se está centrando, fíjense bien, en cómo va a ser la prueba, no sobre quién va a ser la prueba. Por eso es un pasivo. Cuando es un verbo activo, se está refiriendo a la persona que va a ser probada. Pero cuando es un verbo pasivo, no se refiere a la persona, sino a la forma en cómo va a venir la prueba. Pero nosotros los cristianos solemos entender al revés. Y decimos, no, es que no vemos cómo va a llegar la prueba, sino por qué a mí me llegó la prueba. Y Pedro está diciendo, no, es al revés. Tienes que enfocarte en cómo, la forma que va a tomar la prueba, ¿sí? Ahora, ustedes saben que pues hoy la moda es decir soy cristiano, porque se asocia el cristianismo con solo cosas buenas y nunca nada de problemas, nunca. Pero cuando llegan las aflicciones, porque tienen que llegar, sí o sí, muchos abandonan su fe. ¿Por qué? Porque su fe no estaba lista para la prueba. Y por eso hoy no vemos aquí después de la pandemia a los que sí estaban aquí antes de la pandemia, porque su fe no estaba lista para ser probada. Y cuando vino el tiempo de la prueba, se fueron, no aguantaron la prueba. Su fe no estaba lista. Este es el riesgo en que se encuentran muchas iglesias el día de hoy. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas iglesias no están predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No están predicando la salvación, no están predicando santidad, no están predicando santificación, no están predicando la gracia de Dios, no están predicando que sí existe un infierno a donde la gente puede ir y no hay retorno. No están predicando, esa es la verdad del evangelio, ¿sí? Y el problema que hoy estamos viviendo es que todas esas iglesias, cuando llega la crisis como estas, no están preparadas y no se desarrollan porque no saben enfrentar las crisis. Porque solo se les predicó bendición, solo se les predicó éxito, solo se les predicó empoderamiento y palabritas por el estilo, ¿no? Entonces, se los voy a explicar de esta manera. Cuando yo salgo a algún lugar donde hay mucha gente, un mall, un centro comercial, voy a Chapultepec con mis hijos, ¿verdad? Y ahí estamos en el parque, donde hay mucha gente, yo siempre los preparo y les digo, no se separen, siempre estén juntos, o en alguna feria, y no hablen con extraños. Si alguna persona se los jala, ustedes griten, ¿verdad? Auxilio, o papá, alguien me quiere robar. Ok, los preparo. Deben estar preparados para la crisis. Cuando vamos a nadar, todos mis hijos ahora saben nadar, pero
yo les digo, apenas fuimos a Acapulco hace unas 3 semanas y estábamos en una zona, algunos han oído que se llama, donde las olas son fuertes ahí en ¿cómo el arrastradero? ¿Cómo se llama? El revolcadero. Ya saben por qué, ya se imaginarán por qué, ¿eh? Nos da unas revolcadas las olas, así se le llama el revolcadero. Y le digo a los niños, ya saben nadar, pero cuídense entre ustedes. Estén preparados para cualquier sorpresa. Así debe estar la iglesia, preparada para cuando llegue la aflicción, porque la aflicción tiene que llegar. La iglesia a la que pertenecí yo antes de ser pastor, en esta pandemia sufrió una crisis muy grande. El pastor principal murió, su copastor murió, el otro que era su brazo derecho murió, y otro que había salido a otra iglesia que era el que podía cubrir, murió. Todos murieron. No hubo nadie en ese momento que ocupara el lugar. ¿Saben por qué? Porque no estaban preparados para esta prueba, desafortunadamente. No discipularon, no capacitaron a nuevos predicadores. El que se quedó al frente fue el hijo del pastor, que por cierto tenía muy mala fama. Fama de todo. Ni para qué, de lo peor. Entonces Dios quiere que su iglesia esté preparada para cuando lleguen las pruebas. La segunda palabra griega para prueba es purosis, que significa carácter refinado. Y esta es una dura prueba a través de la cual el carácter de la iglesia se refina de la misma manera que se refina el oro, pero implica sufrimiento. ¿Sufrimiento? Dicen algunos, ¿verdad? ¿A quién le gusta sufrir? ¿A qué iglesia le gusta sufrir? A ninguna. Es obviamente que humanamente hablando, a ninguno de nosotros nos agrada la idea. Pero esta palabra griega, purosis, que significa carácter refinado, nos está diciendo que la iglesia tiene problemas de carácter, ¿verdad? Tenemos problemas graves de carácter y que para resolver esos problemas Dios va a permitir todo tipo de situaciones. O sea que lo que Dios quiere es que el carácter de la iglesia sea lo más parecido al carácter de Cristo. Porque nunca vamos a ser iguales a Cristo, pero Él nos dijo, ejemplo les he dado, para que sigáis mis pisadas. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren el carácter de Cristo en sus vidas? ¿Sí? ¿Y los demás? No, es que dicen, es que ya sé lo que va a decir. Es que entonces lo que va a decir ahora el pastor es que necesito que mi carácter sea refinado. Amén. Si tú quieres el carácter de Cristo y quieres parecerte a Cristo, sabes que nadie que pretenda ir al cielo no va a poder llegar al cielo si no tiene la imagen de Cristo. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando tú vas a salir de un país, tú sacas tu pasaporte y tu pasaporte contiene tu fotografía con tu imagen. Entonces, cuando tú llegas a la frontera y ven tu pasaporte y ven tu imagen, dice, ¿es usted el señor Daniel Rubalcaba? Sí soy. Y comparan las imágenes, te ponen la huella y te dicen, adelante. Cuando vayamos al cielo, va a estar San Pedro ahí en la puerta, supongamos. Y Pedro te va a decir, ¿quién eres? No, yo soy Panchito Pérez. ¿Traes tu pasaporte? Sí. ¿Me lo muestras? Sí. Y tú lo vas a sacar. Y ahí va a estar la imagen. Va a ver la foto. Y va a decir San Pedro, ¿este eres tú el que está en la imagen? Y tú vas a verte y vas a decir, sí soy yo. Muy bien, no puedes entrar al cielo. ¿Cómo que no puedo entrar? No puedes. Porque para entrar al cielo necesitas tener la imagen de Cristo. Y para que la iglesia tenga la imagen de Cristo, necesita pasar por aflicciones. No nos gusta, pero así es, ¿verdad? O sea, necesitamos que refinen nuestro carácter. Que cuando te ofendan, no te ofendas tanto, sino piensa qué haría Jesús en tu lugar. Eso es lo que tú debes hacer. Que si tu esposo te lastimó, no te amargas. No, pero es que me engañó.
Sí, el problema está en él y Dios va a tratar con él. Y él va a pagar las consecuencias de su infidelidad y de la ofensa que te cometió y que cometió contra Dios. Pero tú no te amargues. Esa es una prueba en la cual Dios permite que entres. Entiende eso de Dios permite. No es que Dios le permitió al infiel que fuera infiel. Es que cada quien es responsable de sus actos. ¿Sí? Y simplemente tenemos un libre albedrío y Dios dice, ahí está el camino angosto y el camino ancho. Tú escoge. Ahí están todos los árboles en el jardín del Edén, Adán y Eva. De todos pueden comer, solo de ese no, pero ustedes deciden. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros tomamos la decisión si en medio de las pruebas nos vamos a amargar o vamos a florecer. Que si el gobierno aprueba alguna ley que afecte tus intereses, pues no te enojes. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Eso es lo que debes hacer. Ese es el fuego de prueba del que está hablando el apóstol Pedro, que debemos de ver como una oportunidad para parecernos más a Cristo en el carácter. En el carácter. ¿Se acuerdan del carácter de Pedro? No, hombre, Pedro era, como decimos en la Ciudad de México, una finísima persona, ¿verdad? La Biblia lo describe como un hombre arrebatado, como un discípulo que desbordaba sus emociones y las llevaba al extremo, porque las emociones están ahí, son parte del diseño de Dios. Se muere una persona, lloramos, nos sacamos la lotería y lloramos, ¿no? Las emociones Dios las puso ahí. Pero Pedro llevó esas emociones a un extremo, como hoy muchas doctrinas se llevan a un extremo y están haciendo daño a las congregaciones. Entonces, fíjense, dice la Biblia que, por ejemplo, a Jesús en la barca lo regañó. Su carácter de Pedro necesitaba ser refinado. En otra ocasión le dijo que él jamás lo abandonaría y no fue así porque lo negó 3 veces. En el Getsemaní sacó una pequeña espada que cargaba encubiertamente, porque Jesús no debió haber sabido eso, ¿verdad? Pero él iba preparado y le cortó la oreja al soldado de Caifás. Pues ahí el apóstol Pedro, un hombre con un carácter malo, 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 como el de muchos de nosotros. Entonces el carácter debe ser refinado a través de las pruebas. Otra de las palabras para traducir la palabra prueba es peirasmos, que significa compromiso probado. Esta es una prueba o una tentación a través de la cual se evalúa la calidad del compromiso de la iglesia. Se evalúa la calidad del compromiso de la iglesia. Bueno, allí tenemos a nuestro máximo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Y aunque ustedes no lo crean, pero también Él fue probado en su compromiso con Dios. También Él. Jesucristo fue evaluado en todo y cada día de su vida demostró que el compromiso que tenía con su Padre era total. Y saben, si Dios le dio permiso a Satanás para que Jesús fuera evaluado en su compromiso hacia Dios, pues también Satanás tiene el permiso de parte de Dios para que tiente a la iglesia, para que sea evaluado nuestro compromiso hacia Dios. Le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Oye, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Ah, Señor, seguramente tú le dijiste que no, porque yo soy Pedro. Soy uno de tus apóstoles, soy uno de tus discípulos, como hoy los cristianos dicen, ¿verdad? Soy un hijo de Dios. Y a los hijos de Dios no nos pueden pasar cosas malas. ¿Y qué le dijo Jesús? No le dijo, no, sí se lo permití. Ay, Pedro, lo único que quiero decirte es que voy a orar para que tu fe no falte. O sea, la respuesta estaba implícita en la declaración. ¿Qué, Señor? ¿Me estás diciendo que le diste permiso al diablo que me zarandee? Que quizá produzca una enfermedad en mí como lo hizo con Job. ¿Me estás diciendo, Señor, que a lo mejor me van a meter a la cárcel? ¿Sabes? Una prueba puede ser la misma muerte. Y si mueres siendo probado, martirizado, lo que sea, no es una derrota. Pablo dijo, sería ganancia. Morir sería ganancia. Eso quiere decir que si mueres en Cristo, pasaste la prueba aún de la muerte.
Entonces, hermanos, esto es muy serio, porque Jesús, hermanos, es nuestro ejemplo de una fe evaluada, y Dios le ha dado el permiso para que la iglesia sea evaluada también a través de las pruebas. Así que Satanás pues te va a ofrecer una botella de alcohol, un cigarro, te va a ofrecer que veas pornografía, dinero ilícito o simplemente placeres para alejarte de Dios. Pero Jesús venció todas las tentaciones. Pero nosotros como iglesia, ¿cuántas tentaciones nos faltan por vencer? Bueno, pues Dios va a permitir que el enemigo nos ataque y nos tienta para evaluar nuestro compromiso que decimos tener con Él. Porque ustedes saben que muchos, dijo un día Spurgeon en una de sus conferencias, Charles Spurgeon, lo llamaron el príncipe de los predicadores, por la elocuencia, cómo trazaba las escrituras y demás. Y él estaba en uno de sus sermones hablando sobre aquel momento en el que el apóstol Pablo está predicando el evangelio ante Festo y Agripa, ¿se acuerdan? Y es tal la forma, el poder, la prominencia, la autoridad, la gracia, el denuedo que el Espíritu Santo puso en Pablo en ese momento, que cuando le dice a Agripa, ¿crees, Agripa? Yo sé que crees lo que te estoy predicando. Y él le dice, Pablo, por poco y me persuades para ser cristiano. Y dice Charles Spurgeon, así hay muchos cristianos el día de hoy, que por poco y son cristianos, pero no lo son. ¿Y por qué no lo son? ¿Por qué no llegamos a ser cristianos de verdad? Porque cuando llega la prueba, para que nuestro carácter sea probado, para que la vida espiritual o la fe del cristiano sea evaluada, para ver si realmente tiene un compromiso real, genuino con Dios, nos echamos para atrás. Y entonces nosotros mismos podemos llegar a la conclusión de decir, no soy cristiano, o sí soy cristiano. Y para eso Dios permite las pruebas. Santiago capítulo 1, el apóstol Santiago capítulo 1 versículo 2 verso 4 dijo, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero la paciencia debe tener su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Perfectos no quiere decir sin pecado, quiere decir maduros. Para que sean maduros y ubicados, centrados en qué es el cristianismo, sin que les falte cosa alguna. No se refiere sin que me falte comida o sin que te falte nada que no comprendas de lo que significa el evangelio. El cristiano debe entender que la prueba, la escasez, la falta de trabajo, el virus, la muerte, todo Dios lo permite para nuestro bien. Romanos 8:28, ¿no? Todo obra para bien. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que aman al Señor. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Entonces todo obra para bien. Amén. Miren, Santiago dice para que sean perfectos y cabales. Y un ejemplo de un compromiso que fue evaluado y pasó fue José el soñador. En su casa lean en los capítulos 37 al 50 de Génesis, vemos una infinidad de ataques que padeció. Envidiado, vendido, difamado, olvidado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, José no se amargó. José pasó la evaluación y demostró ser un hombre de compromiso con Dios. Cuando aquella mujer casi lo desnudó, la esposa de Potifar, y le dijo, acuéstate conmigo. ¿No te gustó? ¿No te atraigo? Nadie nos está viendo. No va a pasar nada. Una canita al aire. ¿A quién le dan pan que llore, José? ¿Y qué dijo José? No. ¿Cómo podría pecar yo contra mi Dios? Fue evaluada la fe de José y sacó paloma. ¿No es cierto? Pasó con éxito la prueba. ¡Wow! Impresionante. ¿Cuál es la lección para la iglesia? Que cuando llegan las pruebas, las aflicciones, los problemas, en lugar de enojarnos, en lugar de resentirnos, en lugar de oponernos a la prueba, debemos verlas
como uno de los mecanismos que Dios usa para evaluar nuestra calidad. Evaluar nuestra calidad. Si yo te pregunto, ¿tú te consideras un cristiano, un buen cristiano? Yo sé que me vas a decir amén, pero el que evalúa es el Señor y te va a evaluar por medio de las pruebas. Allí es donde Dios nos prueba nuestra calidad. Y la palabra calidad significa la superioridad o la excelencia de algo o de alguien. Eso es calidad. Un producto norteamericano contra un producto chino. No, dices, Made in USA o Made in USA es calidad. Made in China, más o menos. Mala. Made in Mexico City, lo mejor. Bueno, cada quien su religión, ¿no? Ok. Ahora sí aplaudieron. Ok, aplaudieron los chilangos, yo creo, ¿no? Bueno, ahora esto tiene mucho sentido porque la iglesia tiene el compromiso delante de Dios y de la sociedad de demostrar el poder que tiene. Tenemos el compromiso delante de Dios y de la sociedad de demostrar el poder que tenemos como iglesia. Así como lo oyen, es en medio de un virus, es en medio de una guerra, es en medio de una economía caída que la iglesia va a evidenciar su superioridad y su excelencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos creído que Dios nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces dice, cayó el dólar, viene la guerra y el mundo se truena los dedos, toma chochos para dormir, se dan bañitos de lechuga, van con el brujo y no pueden descansar, y el cristiano ni está vacunado alguno y ni tienes papeles para estar aquí, te acaban de correr del trabajo y sin embargo puedes ir a la cama y decirle como David, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. ¿Acaso no dijo también el salmista, Señor, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien? ¡Wow! Esa es la paz que nos da Cristo, hermano. Ahí es donde el mundo dice, ¿cómo es posible que puedas pensar así o hablar así o estar tan tranquilo? Claro, es que yo ya entendí que la prueba es para evaluar mi calidad, no es para retroceder. No es para renegar, no es para amargarme, no es para discutir con Dios, como aquella dama, esposa de Job. ¿Qué dama? Nadie quiere una dama como esa. Oye, Job, enfermo, se nos murieron nuestros 10 hijos, tú estás a punto de morir, lo mejor que te podría pasar es estar muerto, maldice a Dios y muérete. Y Job dijo, no, ¿qué te pasa? ¿Verdad? En ese momento se dio cuenta con la clase de mujer con la que estaba casado en medio de la prueba. Y él dijo, ¿qué? ¿Solo recibiremos el bien y no el mal del Señor? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. El carácter probado de Job en medio de la prueba. Un hombre evaluado y pasó su evaluación exitosamente. Y estábamos hablando de José. Las arenas candentes del desierto fueron muy reales en la vida de José, porque Dios utilizó el rechazo, el sufrimiento y los años de castigo inmerecido para suavizarlo. Y muchos de nosotros necesitamos ser suavizados también. ¿Sí? Hermanos, después de esa evaluación, la vida de José demostró, como dice el significado, su excelencia y superioridad. Tan fue así que su declaración más poderosa la hizo cuando volvió a ver a sus hermanos. En Génesis 5, versículo 20, la Nueva Versión Internacional se lee así y dice, José le dice a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿No demostró su excelencia? ¿No demostró su superioridad? Claro. ¿Cómo logró ese nivel? Entendiendo la prueba.
entendiendo las pruebas. ¿Cuál es la lección? Que la iglesia bien evaluada y que pasa la prueba es una iglesia como José, que será de mucha bendición y lo más importante, para salvación de las personas. Porque José fue usado por Dios para preservar, para salvar, no solo a su familia, sino a una multitud de personas. ¿No quieres ser usado por Dios para salvación? Amén, ¿no? ¿Qué dice Primera de Pedro 5:10? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. Yo quiero ser perfeccionado, yo quiero ser afirmado, yo quiero ser fortalecido y yo quiero estar estable. ¿Cuántos quieren unirse conmigo a eso? ¿Sí? Ok, dice el Señor, después que hayas padecido un poco de tiempo. Antes no. Antes no. Usa una palabra interesante que es la palabra establezca o establecer, un verbo. Pedro está diciendo que la voluntad de Dios es que después de cada prueba la iglesia esté mejor parada en el mundo, esté mejor establecida en el mundo. Y establecer significa hacer que empiece a funcionar algo con el propósito de continuidad. O sea que la enseñanza es esta: las iglesias que no van a permanecer, hay muchas iglesias que no van a permanecer y te vas a sorprender porque pueden ser mega iglesias, desde una iglesia muy pequeña hasta una mega iglesia. Pero escúchame, las iglesias que no van a permanecer son las que no entendieron el propósito de las pruebas. Pero la iglesia que va a funcionar bien en la tierra, la iglesia que va a estar fuerte y que sí va a permanecer y a continuar, sea pequeña, mediana o grande, es la que fue evaluada durante las pruebas y se mantuvo de pie. ¿Sí? ¿Me expliqué? Pablo nos está diciendo, porque tú dices, es que esto es complicado, ¿cómo le voy a hacer? Si en este virus ya sentía que la vida se me iba. Si cuando vino la recesión en los Estados Unidos, yo tengo algunos amigos en California que perdieron su casa, un hombre tenía 500 trailers, le trabajaba para la mueblería esta, ¿cómo se llama? Ashley, ¿sí? Y se fue a la quiebra y después dijo, guardé $1 millón, ese era mi ahorro. Y vinieron unos árabes y le dijeron, seamos socios en una mueblería, y le robaron $1 millón y la mueblería no era de ellos. Y me habló hace poco, me dijo, gané el juicio. Ahora el problema es que a los árabes no los encuentran por ningún lado. ¿Cómo puedes sobreponerte en situaciones tan difíciles? Nos acaba de decir la clave el apóstol Pedro: el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia, la gracia de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Eso, que Dios nos va a dar la gracia para soportar las pruebas. Y algunos no se dieron cuenta, pero todos los que estamos aquí experimentamos esa gracia de Dios durante todos estos años de pandemia. Y se cumple la palabra, jamás te dejaré y jamás te desampararé. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor por esa palabra. Ahora, ¿cuáles son algunas de las verdades